Buenos días. Bueno, perdonad mi afonía, tengo la voz un poco regular esta mañana de sábado, pero creo que tiene la potencia y timbre suficientes para hacerme entender. Bien, el mol. ¿Qué es esto del mol? Un concepto que va a ser recurrente en todos vuestros estudios de química. Si estáis viendo esto como alumnos de tercero de la ESO, puede que sea novedoso para vosotros, lo que lo estáis empezando a ver. Si sois de cuartos tiene que sonar bastante, y si sois de primer bachillerato, esto lo tenéis que tener ya más que dominado. Dudo mucho que los de primero estéis viendo este vídeo, pero quién sabe, para refrescar un poquito la memoria puede veniros bien. Entonces, antes de empezar, me permitís un traguito de agua. ¡Qué buena! Venga, vamos allá. Primero, recordamos que es esto de la UMA, para lo cual vamos a través de la cual vamos a calcular los pesos moleculares. Otro concepto que supongo que cuando veis este vídeo ya conocéis, pero vamos a repasarlo. Como las masas, vamos a hablar indistintamente de peso y masa, aunque físicamente hablando no es lo mismo, pero en química peso-masa se dicen distintamente uno u otro, ¿de acuerdo? Bien. Como decía, las masas de los átomos, moléculas son tan pequeñas, si trabajamos en kilogramos nos van a salir unas cantidades extremadamente pequeñas, con potencias de 10 muy negativas. Pues, por ejemplo, un protón pesa algo así como 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, no es cómodo trabajar con estas cantidades. Por lo tanto, los químicos inventaron en su momento un sistema de una nueva unidad de masa que sea accesible para partículas tan pequeñas, y esa unidad de masa es la UMA. ¿Y qué es una UMA? Pues esto viene de las iniciales de unidad de masa atómica. Bueno, en realidad ya no se debe decir así, esto es un poco antiguo. Para referirnos a UMA utilizamos la U minúscula, y también se puede llamar Dalton. Bien, entonces, ¿qué es una UMA? Pues es lo que pesa un protón o lo que pesa un neutrón, que no pesan exactamente lo mismo, pero casi. En realidad, si somos estrictos, una UMA bien definida, según la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, es la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Pero bueno, como la diferencia es tan pequeña y para el nivel de química que estamos trabajando no importa apenas, pues vamos a suponer que una UMA es una unidad de masa atómica, es el peso masa de un protón o de un neutrón. Si estudiáis física en segundo de bachillerato, en el último tema del curso, o actualmente lo que es el último tema, veréis que esta diferencia sí que es muy importante, pero para la química a este nivel casero no pasa nada. Bueno, entonces, las sumas nos darán lo que pesan los átomos. Si es el número de protones y neutrones, pues claro, cada protón pesa 1, cada neutrón pesa 1, los pesos de los átomos tenían que salir enteros, como 12 el del carbono. Pero si miráis en la tabla periódica veréis algunos pesos que nos salen decimales. Y tal y como he definido esto no puede ser. No puede ser que salgan decimales. ¿Y esto por qué es? Porque existe algo llamado isótopos. Que si no sabéis lo que es, miráis otro vídeo donde lo explico. Pero bueno, isótopos son variedades de un mismo elemento químico que tienen distinto número de neutrones. Cuando veáis este vídeo tenéis que saber que los protones son los que indican de qué elemento estamos hablando, pero los neutrones van por libre, no hay ninguna regla para los neutrones. Así, por ejemplo, existen cloros, átomos de cloro cuyo peso es 37, que tienen 20 neutrones, y cloros cuyo peso es 35, es decir, tienen 18 neutrones. En la naturaleza hay los dos tipos de átomos de cloro. Por lo tanto, el peso del elemento cloro tiene que ser una media aritmética de los que hay de un tipo y de otro, y esa media sale aproximadamente 35,5. Por eso en la tabla sale que el peso del cloro es 35,5. ¿Vale? Este cálculo se hace mediante una fórmula que tenéis a vuestra disposición en otro vídeo y corresponde a otro tema, a otro apartado. Bueno, estos son los pesos de los átomos. Entonces, cuando se forman moléculas, ¿cuál es el peso de la molécula? Pues la suma de los pesos de los átomos que componen la molécula. Claro. Bueno, entonces tenéis por ahí una lista de pesos atómicos, no la he puesto aquí, pero en clase la vais a ver seguro. Y así, por ejemplo, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16, por lo tanto, una molécula de agua, que esto es el agua, ¿no? Eso lo tenemos claro ya, sería un peso de 18 UMA. El metano, pues tiene 4 de hidrógeno, 1 de carbono, los carbonos pesan 12, el peso del carbono es 12, pues 16 UMA.
O el ácido sulfúrico, que el azufre es 32, pues nos sale 98,1. ¿Vale? Entonces, si pesamos una molécula de agua en una balanza así muy precisa, de las que no existen, pero si existiesen, ponemosle la molécula de agua ahí, ¡pum! Vemos lo que marca la aguja y marca 18, no kilos, sino UMAS. Las básculas de medir cosas pequeñas miden en UMAS, como hemos dicho. Bien, comprenderéis que trabajar con UMAS en un laboratorio es un poquillo complicado. No hay que hacer medidas muy precisas para los experimentos químicos, para las reacciones, y medir en UMAS no nos va muy bien. ¿Qué hicieron los químicos? Pues inventarse un sistema de medición proporcional de tal modo que sea manejable en el laboratorio. Y ese sistema es el mol. ¿Y qué es el mol? Pues un mol de sustancia es el valor del peso atómico de esa sustancia, pero expresado en gramos. No es la definición de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, tampoco, sino que es una definición práctica para lo que necesitáis en este curso. La definición sería algo así como, a ver si la digo bien, la cantidad de materia que tiene el mismo número de partículas elementales que existen en 12 gramos de carbono 12, del isótopo carbono 12. Creo que algo así es la definición. Pero bueno, para nosotros, como una molécula de agua pesa 18, un mol de agua son 18 gramos. Como una molécula de metano pesa 16 UMA, pues un mol de metano pesa 16 gramos. Como una molécula de sulfúrico pesa 98 UMA, un mol de sulfúrico serán, ¿cuánto? 98 gramos. Bien, pues jugando con esta definición, tenemos que ser capaces de, dada una cantidad de masa, averiguar los moles que tenemos, dividiendo, si pensáis un poco es fácil de ver, o dado los moles, también averiguar la masa que tenemos, que es multiplicando. Si no os aclaráis mucho con esta cuenta la vieja, podemos decir así, podéis utilizar esta fórmula, que no es una fórmula, digamos, oficial, es una fórmula para salir del paso, que es esta de aquí. El número de gramos que tenemos de sustancia es el peso molecular de la distancia por los moles de sustancia que tenemos. O si queremos averiguar los moles que hay en cierta cantidad de gramos, pues la masa en gramos partido por el peso molecular nos sacará el número de moles. Así, por ejemplo, si tenemos 54 gramos de agua, ¿cuántos moles tenemos? Podemos 54 por el peso molecular de agua, que lo tenéis por allí arriba, 3 moles. O lo mismo para el sulfúrico, si tenemos 49 gramos, pues como el peso molecular es 98, 99 partido 98, esta fórmula de aquí, 0,5. Cuidado que tendréis a dividir el grande por el pequeño y no siempre es así, como en este caso que os he puesto. Es masa partido peso molecular, siempre. Da igual cuál sea más grande, cuál sea más pequeño. Puede salir menos de un mol, eso es factible. Bien, más cositas. Si pensáis un poquito, tal y como os he definido el mol, la cantidad de moléculas que tiene que haber un mol es mucha, es enorme, lógicamente. Pero si pensáis un poco como decía, veréis que un mol de agua tiene que tener el número de partículas que un mol de metano. Porque si vamos añadiendo moléculas hasta tener el número en gramos, como la proporción de los números atómicos es 16-18 y la proporción de los moles es 16-18, obligatoriamente el número de moléculas tiene que ser el mismo. El número de partículas tiene que ser el mismo. Eso es pura lógica. Si no veis esa lógica, bueno, pues hacéis un acto de fe y os lo creéis. Entonces, el número de moléculas que tiene un mol de cualquier sustancia ya está medido y se llama número de Avogadro. Espera, he puesto aquí el símbolo, pero no lo ves. Número de Avogadro, que es un nombre italiano. Avogadro. Avogadro. Bien, y ese número tiene este valor que os lo tendréis que saber. 6,022 por 10 a la 23. Molécula arriba, molécula abajo. ¿Vale? Bueno, entonces para pasar de moles a moléculas, para saber cuántas moléculas tiene un mol, hay que multiplicar por esto de aquí. Y para pasar de moléculas a moles, para saber cuántos moles tiene cierto número de moléculas, habrá que dividir. Bueno, para resumir todo esto, nos hacemos así una especie de cuadro, como una carretera, ¿vale? Entonces aquí tenemos mol. Mol es el centro del universo químico. Todos los cálculos químicos pasan por el concepto de mol. Esto es como para viajar por España, por el noreste de España. Si hay que ir de Madrid a Zaragoza, perdón, si hay que ir de Madrid a Barcelona, hay que pasar por Zaragoza. Si hay que ir de Bilbao a Barcelona, hay que pasar obligatoriamente por Zaragoza. Pues esto es lo mismo. Si queremos saber
cuántas moléculas hay en cierto número de gramos de sustancia, para los cálculos hay que hacer antes el cálculo de moles. Si queremos lo contrario, también. Si queremos saber cuántos gramos hay en número de moléculas de sustancia, hay que hacer el cálculo de moles. Y ahí lo tenéis indicado de forma resumida. Si queréis saber cuántos moles tiene cierto número de moléculas, hay que dividir por el número de Avogadro. Si queréis saber cuántas moléculas hay en cierto número de moles, hay que multiplicar por el número de Avogadro. Como aquí lo que hemos puesto antes, pero resumido. Si queremos saber cuántos gramos hay en un mol, multiplicamos por el peso molecular. Si queremos pasar de gramos a moles, hay que dividir por el peso molecular. Por lo tanto, si queremos saber cuántos gramos tienen cierto número de moléculas, hay que dividir por el número de Avogadro y luego multiplicar por el peso molecular. Si queremos saber cuántas moléculas tenemos en cierto número de gramos de sustancia, dividimos por el peso molecular y multiplicamos por el número de Avogadro. Bueno, esto es práctica. Espero que os haya servido este vídeo. Si os suscribís a mi canal, el búho y yo os estaremos eternamente agradecidos. Y bueno, pues si me hacéis un comentario agradable o le dais así al dedito, pues colmaréis de alegría. Así al dedito, colmaréis de alegría nuestros corazones. Venga, a pasar buena mañana.